El peso específico del cemento asfáltico, ustedes lo han hecho en los ensayos, pero que no es más de definir el peso sobre el volumen, nada más, a una temperatura adecuada. Normalmente la densidad de cemento asfáltico debería ser aproximadamente 1, debería, porque los que han hecho ductilidad han visto que la laminita que se estira normalmente se queda en medio del agua. Si no sube, no baja, quiere decir que no es mucho más pesada o mucho más ligera que el agua, entonces quiere decir que es aproximadamente 1, ¿no? Fíjense, ahí dice la densidad de agua del cemento asfáltico 1, tiene peso específico del agregado grueso. Normalmente los agregados de nuestra zona tienen de 2.56 a 2.6 su peso específico, sin considerar vacíos, ¿no? Su peso específico real, no el peso específico aparente. Entonces tenemos ese peso específico, son datos que salen de exámenes de laboratorio para poderlos utilizar. Aquí viene otro valor que es altura del espécimen. Entonces, para hacer el ensayo Marshall, lo que tengo que hacer es, hago la briqueta y mido altura. Normalmente, en este caso, está en 3 puntos. Mido con el vernier o calibrador o pie de rey, voy midiendo las alturas, esas alturas me van a ser lo suficiente, 3 para sacar un promedio y determinar la altura media. Lo mismo hago para las, en este caso del ejemplo, es 1, 2, 3 por 4, 12 valores que tengo que meter a la tabla. Ya les menciono de nuevo, tendría que ser 5 o 6 para un ensayo de mejor calidad. Y tenemos en este caso tenemos la altura promedio del espécimen. Y con esta altura promedio vamos a teniendo el diámetro de la briqueta, vamos a tener el volumen que es necesario, ¿no? Hablábamos para encontrar peso específico, es peso sobre el volumen. Entonces tenemos el volumen con dimensiones geométricas, es decir, el peso específico en función de las dimensiones que se han sacado en el... Bueno, de ahí tenemos o sea, les hablaba yo que sacar los pesos específicos reales, los reales peso sobre volumen, ¿no? Es densidad real, aquí está. Pero hay densidades que están en función de las densidades de los materiales. ¿Qué significa las densidades materiales? Haciendo un óptimo. ¿Cuál sería el óptimo? Que el porcentaje de vacío sea 0. Normalmente no es así, es decir, que podría ser la densidad máxima posible con densidad 0. Eso se hace a través de las densidades de los materiales para considerar el contenido de aire 0 y va a tener, en el otro caso, va a tener una densidad real máxima o una densidad real o densidad máxima que puede ser a través de fórmulas para determinar. ¿Cómo se obtiene eso? Peso específico en el aire, peso específico saturado, es decir, que todos esos vacíos se han llenado de agua, peso específico con superficie seca, agua absorbida, peso específico saturado, peso específico seco, que no es más de ir restando los valores que se han ido determinando de cada uno de ellos, y volumen del específico por desplazamiento, que es el volumen ya adecuado, o sea, considerando que ha desplazado el agua o desplazado el aire en su determinación. Entonces, ¿qué tenemos? Peso específico bulk del espécimen, que es el peso específico máximo, peso específico máximo, aquí. Este sería el peso específico máximo, que es el valor que se obtiene sin considerar los volúmenes de vacío. Peso específico bulk del agregado total, que es simplemente una fórmula de adecuación de los valores considerando el vacío o no. Y aquí con estos valores también, o sea que sabemos lo que ha saturado, lo que ha entrado de agua, los vacíos y demás, podemos encontrar el volumen máximo de vacíos. Y que se tiene en volumen restando o haciendo las diferencias de cada uno de los valores anteriores.
Porcentaje de vacíos llenados con cemento asfáltico, lo propio, simplemente tabulando la información anterior, en función de lo que se ha llenado, lo que pasaba afuera, lo que pasaba adentro. Son simples ecuaciones aritméticas para encontrar esos valores, ¿no? Peso específico del agregado total, que también ese es un valor. Peso absorbido por el agua total, porcentaje del asfalto efectivo, que normalmente es el que se considera, el que tú consideras restando algunos valores de vacío, ¿no? El flujo ya les había mencionado que es un valor que se toma del ensayo Marshall como tal. ¿Qué es el flujo? Es el desplazamiento. Van a medir en un ensayo Marshall dos cosas. Uno es el esfuerzo y el otro es el desplazamiento a ese esfuerzo. El flujo en este caso es el desplazamiento y se mide en milímetros. Y el otro valor es la estabilidad. La estabilidad es el esfuerzo, pues la fuerza con la que se hace. ¿Cómo se mide el esfuerzo? Normalmente se mide con un aro metálico que es calibrado a ciertos valores y se mide el desplazamiento de ese aro. Entonces se mide el desplazamiento, se achata, ese achatamiento es proporcional a una fuerza. Entonces, ¿qué medimos en laboratorio? Medimos ese dial. Y ese dial está relacionado con el esfuerzo, es decir, con el esfuerzo que hace en torcerse o doblarse el dial. Y eso se transforma en esfuerzo, que son en kilogramos fuerza, que es en este caso la relación de 224 de la lectura de Leal, relaciona a 749. Eso está en función de la ecuación de calibración que tenga el dial para los diferentes esfuerzos. Factor de estabilidad normalmente es el factor de la misma ecuación que va a dar a una reducción un poco de lo que es el esfuerzo teórico con el esfuerzo real, aunque normalmente no se hace esas correcciones y se trabaja la estabilidad sin corrector, ¿no? Relación de estabilidad del flujo es simplemente una relación para una de las gráficas que permite analizar la relación de los dos para analizar el comportamiento. Una vez que tengo la tabulación de todo esto, en este ejemplo, o sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es graficar. Yo voy graficando, aquí están las gráficas. Yo voy graficando por decir, este es el peso específico real, es decir, con las dimensiones de altura, diámetro, volumen, peso, ¿no? ¿Cómo sale este peso específico real? Fíjense, la tendencia es una curva parabólica donde se va a encontrar un máximo. Yo tengo los cuatro valores que están distribuidos en estos lados, hago la ecuación y voy a tener una ecuación, en este caso una ecuación cuadrática para determinar el valor. Yo la derivo y puedo encontrar el valor máximo, porque la derivada normalmente es el valor máximo del valor encontrado. Lo propio, aquí tenemos la estabilidad. La estabilidad también tiene un comportamiento parabólico. Significa que si yo tengo mucho cemento asfáltico, va a tener poca resistencia. Si tengo poco cemento asfáltico, también va a tener poca resistencia. Eso significa que se genera una cúspide en el valor máximo de resistencia. La otra gráfica es la gráfica de porcentaje de vacíos. La porcentaje de vacíos les había mencionado que está entre 3 y 5%. Aquí nosotros entramos con 4%, bueno, esto está desplazado, ¿no? O sea, desconfigurado por los rangos. Se entra con 4% y se encuentra el valor de la densidad. Entonces, en este caso, yo tomo un valor de 4% como valor óptimo de mi porcentaje de vacíos, porque es entre 3 y 5%. En el flujo, lo propio. En el flujo se tiene, fíjense, en la gráfica anterior del ejemplo, les he puesto los valores óptimos. No está el valor. ¿Qué? Valor máximo. Faltaba un valor, bueno, valores óptimos. Les voy a pasar una tablita más donde se ponen los valores óptimos. ¿Qué es valores óptimos? La densidad sería la máxima,
porcentaje vacío sería entre 3 y 5%, el flujo es el 70, valor es entre 70 y 72, algo así, no me importa, pero tiene su ranguito de valor óptimo también para, ¿no? Entonces yo voy generando ese flujo en ese valor óptimo que se me da y voy a encontrar el porcentaje óptimo para el flujo como tal. En este caso creo que es entre... Vale, no recuerdo, lo voy a revisar. Lo propio, en este caso, es vacíos del agregado mineral, también tiene valores óptimos para el agregado mineral. Yo voy a la curva y encuentro su valor. Lo propio, el volumen llenado por cemento asfáltico también tiene su valor, este sí es. No sé si han desconfigurado la limitita. Se desconfigura la limitita. Pero estos valores están en función del óptimo. Este es el valor óptimo para volúmenes llenados vacíos, pero tiene un rango, o sea, está entre uno y el otro, pero este es el óptimo. Volumen de mineral llenados por el mineral es el óptimo. Vacíos quieren ser, les decía, entre 3 y 5%, este es el óptimo. El flujo me parece que debe estar entre 2 y 4, entonces el óptimo es 3. Y la estabilidad, bueno, es la máxima en este caso. La estabilidad y el peso específico es la máxima encontrada de acuerdo a la gráfica. Con eso, en este ejemplo, lo único que hago es sacar el promedio de los 6 parámetros, suma de los 6, dividido entre 6 y obtengo mi valor de 5.89. Este ejemplo es de guía para que ustedes la tarea ya la puedan resolver. Si tienen alguna duda, ya les he mandado una tarea con valores dados, con datos dados. De todas maneras, lo voy a subir de nuevo al Moodle esa tarea para que puedan resolver en función del ejemplo gráfico. ¿Dudas, consultas, preguntas, comentarios?